El espejo de la historia. Todos los días usamos palabras que no nos pertenecen. Nacimos en un mundo que ya las tenía, listas, definidas, empacadas con significados que alguien más les dio. Caminamos sobre conceptos prestados: justicia, libertad, éxito, amor e injusticia. Pero ¿alguna vez nos detenemos a pensar de dónde vienen? ¿Qué significan realmente? ¿O simplemente las repetimos porque así nos enseñaron a usarlas? Porque detrás de cada palabra que usamos hay una historia, una intención, un poder. Injusticia, por ejemplo, no es solo una queja ni una condición del mundo moderno. Es una herencia, ha estado presente desde los primeros códigos escritos en las tablillas de arcilla en Mesopotamia, atravesando imperios, religiones, revoluciones y sistemas que han cambiado de rostro pero no de fondo. Y sin embargo seguimos pronunciándola como si no tuviera pasado, como si no tuviera raíces. Hace unos 205 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra y el mundo era una selva húmeda, caliente y peligrosa, apareció una criatura diminuta, casi invisible para la escala de la época. El Morganocodon no medía más que un ratón moderno, pero su existencia fue un hito silencioso en la gran historia de la vida. Él no rugía, no volaba, no cazaba en manada, no tenía garras afiladas ni colmillos imponentes. Sus días eran una constante huida de los depredadores, del frío, del hambre. Pero ahí estaba, escondido entre raíces, deslizándose por madrigueras, sobreviviendo. Sus huevos, probablemente pequeños y de textura corriosa, eran un delicado milagro de continuidad, algo que aún podemos ver en sus parientes más antiguos, los monotremas. Mientras otros desaparecían, este pequeño mamífero resistía. Su dieta se basaba en insectos y su mundo en la astucia. No fue el más fuerte, pero sí uno de los más persistentes, y esa quizás fue su mayor victoria. Hoy, millones de años después, aún llevamos algo de él en nuestro interior, no solo en nuestros genes, sino en esa herencia de adaptación, de ingenio, de lucha silenciosa. Morganocodon fue, en cierto modo, nuestro tatarabuelo prehistórico, y aunque la historia lo olvidó en los márgenes de los libros, sin él no estaríamos aquí contando historias. Y es que así es, todos deberíamos sentirnos orgullosos de venir de un ser como este, el Morganocodon. Pero no lo es, no lo sentimos, porque simplemente nos autodenominamos seres racionales, aunque pocas veces usamos esa razón para mirar hacia atrás con humildad. Nos creemos el centro de todo, rodeados de pantallas, algoritmos, lujos y metas que rara vez cuestionamos. Vivimos atrapados en el ahora, obsesionados con tener más, con aparentar más, con llegar más lejos, sin detenernos a pensar en lo más elemental, de dónde venimos realmente. Ni siquiera habíamos pensado en eso, en un ser tan pequeño, tan aparentemente irrelevante, que sin saberlo abrió el camino para todo lo que somos hoy. Un animal que no sabía de lenguaje, de historia, de moral, pero que con su mera existencia, con su capacidad de adaptación y su simple tenacidad, nos heredó la posibilidad de existir. Yo al menos sí lo admiro, de verdad, porque en ese pequeño cuerpo cabía una fuerza inmensa, la fuerza de resistir. No sé si eso me hace distinto. Tal vez no, tal vez solo soy otro más que escribe para entender su lugar en este universo, porque a fin de cuentas soy solo un ser humano, uno más intentando pensar, sentir, recordar. No puedo hablar por todos, no tengo la autoridad ni la ilusión de hacerlo. Solo tengo esta voz, este espacio, esta opinión. Con eso me basta para comenzar. Este es el inicio de un viaje al interior de una visión más, la mía, una entre millones. Pero si llegaste hasta aquí, tal vez también sea un poco la tuya. En la opulencia del siglo XVII bajo el reinado dorado de Luis XIV, Francia no solo construía palacios, construía jaulas y no de hierro, sino de desprecio.
En aquel tiempo la pobreza no era vista como una consecuencia, sino como un crimen. Los cuerpos hambrientos recorrían las calles de París, eran menos personas que estorbos. Las leyes del rey Sol dictaban que no tener hogar, ni oficio, ni pan era prueba de inmoralidad. Por eso los mendigos no eran ayudados, eran cazados, literalmente. Se llamaba la Casa de Mendigos. Y no era una metáfora. Grupos de hombres, guardias, soldados, civiles, patrullaban las ciudades atrapando a los indigentes como si fuesen animales. Su delito, existir fuera del sistema. Muchos eran enviados a galeras, barcos prisión donde remaban encadenados hasta que la muerte o el olvido los reclamara. Otros simplemente desaparecían. Lo más cruel no fue la represión, fue la aceptación. El pueblo, que también sufría, aprendió a mirar hacia otro lado. La monarquía necesitaba orden, y el orden se construye castigando a quienes no producen. Así, una injusticia monumental se volvió costumbre, y la costumbre ley. Heredamos la memoria del dolor biológico, pero lo sofisticamos con leyes, ideologías y sistemas económicos. Construimos civilizaciones sobre el descarte. Y cuando alguien no encaja, lo etiquetamos, lo excluimos, lo culpamos. Lo llamamos fracaso individual para no hablar del fracaso colectivo. Le pusimos nombres, sí, pero el instinto sigue ahí, el instinto de despreciar a los que estorban. Volveremos ahora al comienzo, no al de una civilización ni al de una injusticia, ni siquiera al de la vida tal como la entendemos. Vamos mucho más atrás, 15.000 millones de años atrás, para ser exactos. O al menos eso creemos con la convicción imperfecta que nos permite la ciencia actual. Quizás suene sarcástico decirlo, pero ese es el principio de todo. Todo lo que vemos, tocamos, soñamos, todo lo que creemos entender y todo lo que aún ignoramos. Un comienzo tan brutal como cualquier otro. Porque sí, también fue frío, solitario, hostil. Una concentración imposible de imaginar, de energía térmica, de materia aún no nacida, un instante donde todo colapsaba sobre sí mismo, y luego la expansión. Porque venimos del caos y aún así elegimos repetirlo, venimos de la violencia del vacío y la reproducimos entre nosotros, pero también venimos de la posibilidad y quizás aún estemos a tiempo de hacer algo verdaderamente diferente. Y es que después de hablar de nuestros orígenes cósmicos, de la expansión del universo, de cómo la materia se organiza y la conciencia nace, es inevitable preguntarse qué hemos hecho con eso, qué ha hecho la especie humana con ese milagro, con esa historia milimétrica que nos dio forma. Es incómodo pensar en eso porque nos lleva a reconocer que tal vez nuestros comportamientos como especie, lo que llamamos cultura o identidad, también han sido condicionados por el olvido o el dolor. Y es que hay códigos muy antiguos en nosotros, más viejos que nuestras banderas, más antiguos que nuestras creencias, códigos de defensa, códigos de obediencia, códigos de miedo, códigos que incluso hoy siguen operando cuando entramos a una sala, cuando caminamos por la calle, cuando nos miramos al espejo. Y hemos llegado al final, aunque honestamente prefiero no llamarlo así. No es un final, ni esto ha sido realmente un libro. Ha sido una idea viva, incómoda, inconclusa. Un viaje que no busca convencer, sino provocar. No pretende crear dogmas ni fórmulas morales, ni mucho menos una nueva religión del pensamiento. Solo quiere dejarte en el umbral de una puerta que tú mismo debes decidir si cruzas. Porque si algo nos ha mostrado la historia que hemos recorrido juntos hasta aquí, es que la injusticia ha sido una constante. No accidental, no periférica, estructural. Está escrita en nuestros sistemas, en nuestros cuerpos, en nuestros silencios. Pero también, y esto es igual de importante, ha habido personas que han intentado romperla, aunque el precio fuese su propia vida, su propio tiempo. Quiero hablarte en esta última reflexión del buen hombre, ese ser que tal vez conoces o fuiste o sueñas con ser, el que trabaja cada día, que cuida a los suyos, que educa con ternura y espera que sus hijos tengan un mundo más amable, el que no grita, el que no hiere, el que sirve a otros desde el silencio, sin pancartas ni recompensas, un hombre que representa lo mejor de la humanidad sencilla. Y sin embargo, ese buen hombre
tantas veces, muere sin haber entendido del todo para qué vivió. Muere sin respuestas, sin justicia, sin reconocimiento, como si el tiempo mismo, esa dimensión física a la que tanto apelamos para hablar del futuro, de evolución o de progreso, fuera también un agente de injusticia, porque el tiempo no repara, solo arrastra. Pero quizá eso también sea parte de la idea, entender que no venimos a encontrar respuestas, venimos a sostener las preguntas con dignidad, a vivir de tal manera que nuestra sola existencia cuestione al mundo que nos tocó, a morir si es necesario, sin la certeza del cambio, pero con la esperanza sembrada en otros. Lo que has leído aquí no pretende darte tranquilidad, pretende inquietarte, y si lo ha hecho, aunque sea un poco, entonces esta idea cumplió su función, porque tal vez la única paz verdadera, como dije antes, llega cuando finalmente decimos adiós a este mundo, no con resignación, sino con honestidad, con la convicción que intentamos a nuestra manera pensar más allá del sistema. Esto no es un libro, es solo una idea que ahora te pertenece. David Escobar.